Amén, hermanos, abran sus Biblias y así de pie vamos a leer las Escrituras y vayan a Mateo, capítulo 24. Mateo 24, hoy vamos a terminar con esta sección, hermanos, de la serie. Habían otros dos mensajes, pero pues COVID interrumpió los planes, amén. Así que vamos a tener que terminar el día de hoy esta serie. Ya el mes de diciembre nos estaremos concentrando en diferentes mensajes para poder prepararnos para el próximo año. Pero noten Mateo, por favor, 24, versículo 7. Lo bueno es que vamos a tratar con las señales primordiales de Mateo 24. Noten, por favor, lo que dice el versículo 7, que es donde vamos a estar enfocándonos el día de hoy. Y noten, por favor, dice la Biblia lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Noten el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces hoy vamos a estar viendo lo que es la señal de pestes, hambre y terremotos. Vamos a juntarlos todos y vamos a hablar un poco de cómo esto forma señal de los últimos días. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga la enseñanza de esta noche. Señor, yo te pido por favor que me des tu poder para predicar. Te pido que sea de mucha bendición lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero Señor, te necesito tu presencia. Por favor, Señor, habla corazones en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Pues mucho se puede decir de este año. Obviamente hemos todos sido sorprendidos, como lo estuve predicando esta mañana. Muchas conspiraciones se han hecho a raíz de la pandemia y es una de las razones que quise hacer esta serie, para tratar de ver qué dice las Escrituras. Y unos pueden ser ciertas, otras pueden ser nomás conspiraciones, y con todo lo que se lee podemos quizás concluir, si no tenemos cuidado, que el mundo ya se va a acabar mañana. Y dependiendo a quién están leyendo, dependiendo quién es el comentarista, o es totalmente fatalista, que ya vendan sus cosas y ya viene el rapto ya mañana, y a personas que simplemente se mofan de estudiar señales y de buscar la venida del Señor Jesucristo. Entonces tenemos estos dos diferentes extremos. Pero algo que sí vamos a ver es de que por donde quiera que estemos leyendo, por donde quiera que estemos recibiendo noticias, podemos ver que muchas veces sí nos va a afectar todo lo que vamos a estudiar y todas las cosas que muchas veces se nos dicen. Ahora, Amy Action del Departamento de Salud del estado de Ohio, por ejemplo, ella dijo lo siguiente: nos estamos despertando una nueva realidad, pero eso es lo que se me hizo interesante. Eso será lo que esta generación recuerda. En otras palabras, de todo lo que está pasando, esta pandemia, este momento, lo que estamos pasando, esa generación lo va a recordar. Pero cuando yo veo Lucas 21, 26, también me recuerda a lo que se está viendo el día de hoy. Dice la Biblia en Lucas 21, 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Noten, desfalleciendo los hombres por el temor. Y algo que quizás tiene a todo mundo en pánico es el pensar de la muerte. Ahora, no quiere decir que debemos de tomar a la ligera esto. Pero si hay algo que el Señor Jesucristo ha establecido a sus seguidores, pues como Él venció la muerte no debe de ser tan atemorizante para nosotros. Ahora, no es decir que debemos de estar buscando la muerte. Incluso si alguien la buscaría, pues hay algo mal con ellos. No es como que si no quieres vivir, algo está mal. No hay algo, todos por deseo humano queremos vivir un día más. Queremos lograr la vejez, ver nuestros hijos crecer. Nadie en su estado correcto de mente va a buscar la muerte, sino que queremos disfrutar la vida que Cristo sí nos da. Pero no debemos de estar desfalleciendo por el temor de la muerte. No debe de consumir nuestras mentes el temor de la muerte. No debe de ser algo con lo que nos despertamos todas las mañanas pensando, ojalá que hoy no muera. O sea, sí me explico, vamos a vivir nuestras vidas, pero pues no es algo de lo cual debe de
de controlar nuestras mentes. Ninguno de nosotros en nuestros sueños más locos jamás pensó que pasaríamos tantos días, tantas semanas, tantos meses de nuestras vidas pensando en un virus microscópico. Imagínense que la palabra COVID ya ha sido parte de nuestro vocabulario. Es imposible navegar Facebook sin saber algo de COVID. Dale unas 3 tiradas a tu celular, algo va a salir. Es imposible pasar un día sin escuchar noticias sobre la pandemia. Nunca nos íbamos a imaginar de eso. Nos bombardean y nos aplastan con información de la pandemia todos los días, cada momento. Y para los que tenemos celulares y redes sociales, está dispuesto toda información al alcance de tu mano, ya sea para meterte más en pánico o para que esto te lleve a otro mundo eclesiástico de que estés pensando en cómo se va a acabar, buscando ovnis o no sé, ya en todas las cosas que están pasando el día de hoy. Hemos escuchado sin parar a médicos, a epidemiólogos, políticos, expertos financieros, expertos políticos. Hemos visto toda clase de información, hemos visto hasta cuadros gráficos que demuestran la muerte y estamos consumidos siempre con esto de la muerte. Pero ahora nadie que viva en estos tiempos va a olvidar el año 2020. Jamás. Va a quedar esto grabado en nuestras vidas. De seguro a mis nietos les voy a contar anécdotas de esta epidemia. Algo les voy a contar de lo que ha pasado. El virus ha cambiado todo. Pero quizás la pregunta deberíamos de hacernos es, ¿qué tanto de esto debe de ser alarmante en cuanto al plan divino de Dios? O sea, ¿qué tanto de eso debería ser algo a lo que debemos de poner atención? ¿O es algo que simplemente va a ser ligero y 1000 años de hoy todavía van a estar enfrentando algo en esos tiempos que a lo mejor va a señalar lo que la Biblia dice sobre los últimos días? Ahora, la razón que esto causa mucho pánico y se ha infundido este miedo ha sido por todos los reportes de los periódicos. Por ejemplo, quiero que vean este ejemplo aquí en el Apocalipsis Now. Estos van a estar en inglés. Muchas veces cuando leo yo archivo información que es útil para lo que voy a predicar. Y en este artículo, vean aquí en el 18 de marzo, lo que este artículo dice, ¿por qué los americanos creen que es el apocalipsis ya y cómo piensan que se va a acabar el mundo? Ahora imagínense, gente está leyendo esto, está pensando, no hombre, esto pues ya se va a acabar, y porque hay muchos cristianos que sí creen que se va a acabar esto. En el 19 de marzo, y eso estamos hablando temprano en la pandemia, vemos este artículo de la página de Político, donde dice que el coronavirus va a cambiar el mundo permanentemente, y esta es la forma. Entonces aquí podemos ver que este artículo iba a tratar, no hombre, esto va a cambiar, y a lo mejor sí va a cambiar. Algo que ahorita vamos a poner más atención, ahorita vamos a llegar a estos puntos, pero gente lee esto y se está imaginando, ¿verdad? Zombies caminando en las calles y ya se va a acabar el mundo, todos vamos a morir, ¿verdad? En el 26 de marzo, y estoy escogiendo puros artículos temprano, porque cuando eso estaba pasando en marzo, pues yo estoy pensando, oh, este artículo fue bueno, y yo siempre jalo artículos y estoy viendo cosas, pero el 26 de marzo se llamaba este artículo lo siguiente: ¿por qué unos cristianos creen que el coronavirus es profecía apocalíptica? Y eso salió en el Post de Jerusalén, y ahí ponen los 4 jinetes. Ahora, recuerden, todo esto la gente está leyendo y se está nutriendo su mente. Ya todos estamos predispuestos a pensar que esto ya va a ser el fin. Pero nunca en mi vida he visto tanta ansiedad sobre este tema. Cristianos como no cristianos, y muchas veces pienso cómo quisiera que los cristianos tuvieran un poco de fe como los incrédulos, que es algo terrible decir eso, ¿verdad? Porque supuestamente los incrédulos no tienen fe,
Pero yo conozco muchos incrédulos en mi cuadra que viven en paz, y hay muchos cristianos que no saben cómo descansar 24 horas sin pensar que van a morir. Entonces, esto, ¿verdad? Jamás hemos visto tanta gente llena de ansiedad. Por eso nos da COVID psicológico. ¿Verdad? Que es lo que habíamos hablado en la mañana, cuando uno está todo nervioso, tose. Incluso ahorita, ¿verdad? No, hombre, pobre de ti que tosas. La gente ya piensa lo peor, muy bien, y se te fue mal la saliva y todo el mundo se te queda viendo como tú, ¿verdad? Nos vas a matar, ¿verdad? Ya no podemos ni descansar a gusto. Eso es lo que yo llamo el espiral viral. ¿Verdad? Esta cosa nomás sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y como que va empeorando. La gente en nuestro tiempo se pregunta, ¿es esto el principio de la tribulación? Hay gente que se está preguntando si es el coronavirus el fin de este mundo. Hay personas que se preguntan si es una señal de la venida de Jesucristo. Hay otros que están pensando, ¿son esas señales el principio de los dolores? Noten el versículo 8, ahí en Mateo 24 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, hay muchos que conocen la Biblia que están pensando, ¿será esta pandemia el principio de los dolores? Y no solo eso, sino encima del virus estamos teniendo noticias de terremotos y de inundaciones. ¿Cuántos vieron lo que pasó? Y vean este artículo aquí en Tabasco que se está inundando. Pero no solo Tabasco, estamos hablando que en muchos lugares donde nunca habían recibido mucha agua, ahora se encuentran inundados. Escuchamos de sonidos raros en el cielo, las trompetas del cielo que han comenzado a girar y gente que escucha raros estruendos en el cielo. Pescados muertos, ballenas que se ahorillan, que salen y mueren sin razón. Entonces vemos esto y gente contempla, pues, ¿qué está pasando con este mundo? O sea, ¿qué está sucediendo? Vemos también que ha pasado en varios lugares. Aquí es un ejemplo en Perú, donde delfines también salieron y simplemente murieron cientos de delfines sin razón, simplemente amanecieron muertas, sin ninguna razón obvia. Cuando vemos todo esto que está sucediendo en la naturaleza, nos ponemos a pensar, ¿tendrá eso algo que ver con lo que dicen las Escrituras? ¿O simplemente es una coincidencia? Ahora, muchos científicos van a ver esto y le van a echar la culpa al calentamiento global. Aunque si sí nos avanzamos y nos vamos a Apocalipsis 22, sí va a haber un calentamiento global. No más que eso es muy distinto a lo que los científicos nos dicen, ¿verdad? Estamos hablando, se va a quemar todo el mundo en fuego, ¿verdad? Y eso va a ser bien caliente, ¿verdad? Pero cuando estoy pensando yo de los tiempos finales y todas esas cosas que uno puede leer, siempre viene a mi mente Oseas capítulo 4. Y quiero que vean Oseas 4, versículo 2, la Biblia nos dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Noten el versículo 3, por lo cual se enlutará ¿qué? La tierra. Y se extenuará a todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Qué curioso cómo la maldad del hombre puede causar no solo daño al mundo, porque ya somos por naturaleza caídos por el pecado y ya la creación fue afectada por el pecado. Pero ahora por los homicidios y por todo lo que sucede, la Biblia dice que la tierra aún iba a sufrir más. Y los peces iban a morir. Es bien curioso que tenemos que conocer lo que dice las Escrituras. Vayan conmigo a Mateo 16, por favor. Mateo 16. Ahorita vamos a regresar a Mateo 24. Pero es importante ver, noten Mateo 16, que ya lo hemos visto. ¿Estamos ahí todos? Dice la Biblia, noten versículo 1, Mateo 16, 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara el señal del cielo. Mas él respondió y le dijo,
Cuando anoche decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Qué increíble cómo Jesús estaba diciendo que los fariseos deberían de saber, de conocer las señales de los tiempos. Ahora, yo no quiero asustarles, no estoy diciendo que todo lo que hemos visto ya es la marca, ya ahora sí tenemos un mes para vivir, ni nada de eso, porque nadie sabe la hora ni el tiempo. Lo que más bien ha sido esta serie es simplemente estudiar las Escrituras para que usted, cristiano, conozca las Escrituras, sepa discernir los tiempos, sepa preparar su corazón y sepa vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas pueden verse como que ya se acerca todo y de repente las cosas se calman y otra vez la vida vuelve otra vez a su normalidad. Hay tiempos en cada historia. Si vemos hacia atrás en la historia del cristianismo, fuera muy fácil para el tiempo de la Inquisición que los cristianos pensaran que ya se iba a acabar el mundo. Porque Jesús muchas veces dijo que el pueblo de Dios iba a ser perseguido, pero no pasó. Y lo que estamos viendo es que las cosas se van acomodando. Noten, Lucas 21:25 está aquí en las pantallas. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y las estrellas, y en la tierra angustiada de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Tantas cosas que la Biblia nos menciona, entonces es muy importante conocer las Escrituras. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de las tempestades, acerca de las pestes, del hambre? ¿Tiene que ver algo COVID con todo eso? Vamos a estudiar rápidamente este tema. Quiero que veamos número 1, por favor. Vean la importancia entonces de discernir los tiempos. Y esto ya lo hemos hablado, pero como ese es el último mensaje, deja nomás retoco unos puntos aquí, porque es bien importante discernir los tiempos. Noten primero, debemos de ser serios, no sensacionalistas. En otras palabras, no debemos de cada artículo que sale, oh no, ya, ¿verdad? Ya se va a acabar el mundo. Me cae mal gente así. Amén. O sea, estamos hablando que he recibido tantas cosas. Si no hay un día que no recibo noticias o información apocalíptica, y siempre si hay algo que me cae mal de las redes sociales, es el monto de tiempo que desperdicia la gente mandando masivamente información a todo mundo. Amén. O sea, si es una de las razones que muchos me mandan mensaje y no los leo, porque tengo tantas cosas, y de los 5,000 o no sé ni cuántos amigos ya tengo, que no conozco la mayor parte, todos deciden mandarme que la bendición del día, que piensa en esto, que, ¿verdad? Si quieres sonreír, lee esto, el versículo de hoy, sopa, ¿verdad? De caldo para tu alma, y ¿sabe qué más? Y uno comienza. Hay tantas cosas que yo nomás estoy con que, ay no. Pero entre mucha de la información que recibo, no se imaginan cuánta información llega, que ya se va a acabar el mundo. Y una de las razones que pienso que muchas iglesias bíblicas rehúsan tocar el tema, porque no queremos ser amontonados con toda la bola de locos que tienen 50, 60 años pensando que ya y hacen todas las cosas algo sensacional. Amén. Para los sensacionalistas, vean por favor, cada terremoto, guerra, ataque terrorista, enfermedad, ola de crímenes, hambruna, huracán, tsunami, es un letrero parpadeante que apunta al final. O sea, navajearon a alguien en la esquina. Dice, la Biblia dice acerca de la violencia. No, hombre, o sea, y estamos hablando que cualquier cosa es un problema apocalíptico. Noten por favor, el problema con este tipo de exegesis de los titulares de noticias es que si todo es una señal, entonces nada es una señal. No podemos hacer cada cosa una señal, porque entonces nos vamos a meter en problemas. Además, ¿verdad? Toda la profecía no es guiada hacia lo que sucede en Hermosillo.
No sé si saben muy bien, así que no es como que vamos a ver el imparcial, a ver si ya viene Jesucristo. Entonces, muchas personas están involucradas, que yo recibo noticias de cosas que pasan en una ciudad, en un pueblito, ¿verdad? En Pueblo Yaqui esto pasó, que sí que ya viene Cristo. No, espérenme, ¿verdad? Hay cosas todavía más amplias que tenemos que estudiar. No nomás es Hermosillo. Hay muchas cosas que tenemos que tener en mente al contemplar el fin de los tiempos. Pero lo que no queremos ser es un cristiano sensacionalista, que todo hace una señal, que todo, ¿verdad?, anda asustando a medio mundo porque que se va a acabar el mundo. Segundo, quiero que noten esto. Debemos poner las escrituras primero, no los encabezados noticieros. En otras palabras, conoce bien tu Biblia antes que quieras aplicar algo que dicen en las noticias hacia los eventos de los últimos días. Entonces tenemos que conocer bien, tenemos que recordar bien lo que la Biblia dice. Debemos de recordar que la Biblia es la fuente final de cualquier asunto de fe y práctica. Es por eso que yo en el año, ¿cuándo fue cuando todos pensaban que se iba a acabar el mundo por el 21, que hasta salió una película? Yo les estoy diciendo ahorita, no se va a acabar el mundo. Así, yo casi a las 12, a ver que se acabe el mundo, yo sabía porque conozco las escrituras. No me importa qué es lo que dicen los mayas o los aztecas, qué dicen las escrituras. Pero gente, hermanos, que no conoce las escrituras se desenvuelve en todo esto y se la cree. No, es que hay alguien que escribió una cueva hace 5,000 años que se iba a acabar. ¿Y quién es esa persona? ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué es lo que nos dice las escrituras? Y en base a las escrituras debemos de nosotros hacer o tener un discernimiento sobre los tiempos. Tercero, quiero que noten. Las señales que la Biblia dan son de la segunda venida, no del rapto. Que eso es bien importante. La razón que han salido tantos falsos profetas es porque tratan de predecir cuándo va a suceder el rapto, pero las señales que vemos en la Biblia apuntan a la segunda venida de Jesucristo. Noten Juan 14, 1 al 3, que es una de las profecías que Jesús dio acerca del rapto. Noten, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar este lugar para vosotros, y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No dice nada cuándo va a venir. Amén, nada. Va a venir, pero no dice nada de cuándo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús sí enseñó? Y todas las parábolas así, si ustedes notan, siempre dijo, mira, les voy a comparar cómo es el reino de los cielos. Es como un dueño que deja a gente que trabaja y viene cuando no lo esperan. El rapto no tiene señales. El rapto, nosotros debemos de estar listos en corazón, en alma, en cuerpo, todos debemos de estar listos, porque el rapto puede suceder cualquier otro momento. Lo que sí sabemos son un montón de profecías de la segunda venida física de Jesucristo. Y como les he dicho, las cosas que apuntan a la segunda venida de Jesucristo, pues nos pone 7 años atrás el rapto, antes de la tribulación. Entonces tenemos que comprender eso dentro de su contexto. Y noten, por favor, cuarto, es la preparación de, no el cumplimiento de, que vemos. Entonces, todo lo que estamos viendo, hermanos, es esto, que las señales funcionan más bien como poner un cimiento de lo que se está cumpliendo, de la preparación de la segunda venida, no exactamente el cumplimiento. Muchos van a argumentar que en 1948, cuando la nación de Israel comenzó a regresar a Jerusalén, eso de seguro era un cumplimiento de Ezequiel 37, porque la nación de Israel pues se consideró un estado en 1948, y pues la profecía es que Israel iba a regresar a Jerusalén, y todos iban a estar ahí de regreso. Entonces, pues uno va a decir, bueno, pues desde 1948, pues Israel sigue regresando lentamente, y quizás muchos van a apuntar a eso como la señal máxima de lo que estamos viendo, cómo las profecías se están cumpliendo. La única cosa es de que, como yo veo las escrituras, Israel va a regresar ahí, pero Dios los va a meter a Israel.
Y eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Entonces, pero de todas las demás cosas es nomás una preparación. Las condiciones, el mundo, cómo las cosas se acomodan. Eso es lo que estamos estudiando. Y tenemos que discernir las cosas como una preparación, no como un hecho. O sea, no vean algo en las escrituras de algo que está pasando y decir, no hombre, ahora sí. Recuerdo hace años atrás cuando se santificó la piedra angular de lo que iba a ser el nuevo templo de Salomón. O sea, la gente ya ahora sí, casi salía y estaban, vendan sus cosas, ya viene Jesucristo. Y eso hace mucho tiempo. Entonces, tenemos que recordar, tenemos que observar las cosas, discernirlas y verlas como una preparación, pero no las puedes ver como ya es un hecho. Porque hay muchas cosas que Dios tiene en su plan divino desconocido a nosotros, que Él está preparando detrás de las escenas. Entonces tenemos que ver todo como una preparación. Ahora quiero que veamos entonces no solo la importancia de discernir los tiempos, pero noten número 2, lo que COVID nos ha enseñado. Y aquí es donde vamos a ver bien aquí eso. ¿Qué es lo que COVID nos ha enseñado a todos nosotros? Porque creo que el coronavirus es parte del escenario para el fin, pero a lo mejor no es. Les voy a decir lo que sí hemos visto ya en los últimos meses que ha sido muy interesante, que para mí se me hace muy interesante. Por ejemplo, vean primero, el coronavirus revela la interconexión del mundo moderno y la acelera. En otras palabras, ya estamos viendo un mundo tan conectado de sí mismo que es muy imposible nomás cerrar las fronteras como lo hemos visto. Es muy difícil decir no vamos a recibir nada de China. Todo el mundo de una forma u otra estamos conectados. Y a lo mejor piensas, pero pues, ¿qué tiene que ver eso? Pues noten segundo, el coronavirus está empujando el globalismo. O sea, y eso ahora sí es una señal del anticristo. Un mundo, una moneda, una religión, Babilonia resucitada, eso lo vemos en la Biblia. Entonces, ¿qué ha mostrado? Toda esta pandemia ha mostrado en realidad lo conectado que está el mundo y estamos viendo cómo esto está empujando para un tipo de gobierno globalista. Cuando la pandemia, por ejemplo, cruza con el impulso de la economía, sabemos en Apocalipsis capítulo 13, como lo hemos visto, el versículo 1 al 18, que tarde o temprano el anticristo tendrá control de la economía. Nadie podrá comprar ni vender sin tener la marca de la bestia. ¿Cómo un hombre va a tener tanto poder para hacer un edicto global de esta forma? Pero para no irnos más allá, Gordon Brown, que es el primer ministro del Reino Unido, aquí en el Guardian, quiero que vean aquí rápidamente lo que es el artículo. En este artículo de The Guardian, se lo pueden poner, vemos, no apareció, ok, muy bien. Entonces, en este artículo que les iba a enseñar, Gordon Brown, y vea la siguiente entonces. En este artículo vemos que dice lo siguiente: ha instado a los líderes mundiales a crear una forma temporal de gobierno global para abordar las crisis médicas y económicas gemelas causadas por la pandemia de COVID-19. Entonces, noten aquí el empuje es a que unirnos todos, a abrazar las cargas unos de los otros. Dijo que él cree que los países no pueden lidiar con una pandemia independientes, que ellos, todas las naciones, es mejor que se unan para que unidos puedan combatir. Y lo que él comienza a dialogar de la forma humanista es, bueno, si todos tenemos una misma economía, pues no hay nadie que le va a ir peor que a otros, porque todos vamos a compartir de una forma u otra la misma carga. Incluso en ese artículo, él dijo lo siguiente: necesitamos algún tipo de ejecutivo que trabaje. En otras palabras, el enfoque estaba siendo, necesitamos a un líder mundial que se haga cargo de todo esto. Hermanos, si hay algo de la pandemia que estamos viendo, entonces es este empuje al globalismo, al unirnos, que entre el anticristo, que predomine. Y esto nomás se ve como las preparaciones de. Les vuelvo a recordar,
Lo que el anticristo necesita es un mundo en caos para darle la bienvenida a un líder mundial. Mientras que las cosas estén tranquilas, no hay necesidad del anticristo. Teniendo un desastre en el mundo, ahora sí necesitamos, como Brown lo pone, alguien que se dé al ejecutivo, que tome control, que todos le rindan su respeto y la autoridad a este individuo. Ahora, qué curioso que este ex ministro del reino esté empujando a las Naciones Unidas de que estemos buscando a un líder que salga para que lidere con esto. Entonces, lo que sí nos da a ver a un vistazo el coronavirus es todo este caos que está sucediendo. ¿Qué va a pasar? Noten lo que va a pasar con lo que viene, que son las vacunas y todo esto. Sea que las recibas o no, serán mandatorias, serán forzados. Hasta dónde se acaba el derecho que es su cuerpo, no es el cuerpo de nadie más, es su cuerpo. Y qué tanta autoridad se va a tener para obligar a gente que lo haga, aún en el nombre. Y noten, y esto es algo trivial y pequeño, pero simplemente es un paso más para que alguien, ahora yo no creo que la vacuna es la marca de la bestia, nomás que quiero que me entiendan, pero sí creo que cada persona debe de tener libertad de poder escoger qué hacer con su cuerpo. Porque el momento que cedemos eso y ya no tenemos derecho, son las cosas que preparan el camino para que venga alguien y obligue a una marca de la bestia. Es lo que estoy diciendo. Cómo las cosas se acomodan. Ahora sí, tenemos luego un gobierno que forza a todo mundo a hacer esto. Quiere decir que un día no digan que la religión es mala para ti, por lo cual te la tenemos que quitar. Todos los derechos que estamos viendo cuelgan cuando alguien cruza esas líneas entre sus derechos y lo que nos obligan a hacer. Entonces es bien cuidadoso, es una balanza, hermanos, bien delgada aquí, que como nos vamos acercando al globalismo, a la entrada del anticristo, vamos a comenzar ver más liderazgo ejecutivo del tipo dictadura, donde hay menos libertades para ti, más poder para el gobierno. Entonces uno tiene que estar bien sensible a todos los cambios, a todas estas cosas que comienzan a suceder. ¿Por qué? Porque la pandemia sí nos está revelando algo acerca de este mundo. Nos está revelando cómo estamos interconectados todos los países, cómo la gente desea más tener una sola moneda mundial, el globalismo, etc. Entonces quiero que veamos número 3, por favor. Vean las señales que preceden la venida de Cristo. Ahora, algo que aquí vemos, y regresen a Mateo 24, por favor, Mateo 24. Y quiero que veamos, por favor, el versículo 7. Y ya hemos visto las otras señales. Pero algo que dice aquí el versículo 7, que vamos a ver ya por independiente, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces vean primero pestes. La Biblia menciona pestes. ¿Será COVID, verdad, un juicio de Dios? Muchos se han preguntado. Cuando primero esto iba comenzando, no me acuerdo, uno de los hermanos me preguntó, ¿y piensas que eso puede ser un juicio de Dios? Dije, bueno, si esto se hace global, pues quizás sí. O sea, si nomás sucedió en China, pues es igual como si algo nomás sucede aquí en Hermosillo. No lo voy a ver como quizás algo masivo, ¿verdad? Pero esto ha afectado todo. Y la respuesta es sí y no. O sea, nadie puede decir de seguro, no, hombre, eso es un juicio, ese es el principio de dolores. Es sí y no, y les voy a tratar de explicar por qué. Toda enfermedad, todo desastre natural son resultados de un mundo caído por el pecado del ser humano. Romanos 8, versículo 20, noten por favor, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Noten, porque sabemos
que toda la creación, ¿qué hace? Gime a una. Y a una está con dolores de partos hasta ahora. Toda la creación es afectada por la caída del hombre. Toda muerte, toda enfermedad, todas las cosas que suceden es resultado del pecado del hombre. Nosotros hemos traído el mal y es por eso que gente se pregunta siempre, ¿cómo es posible que cosas malas le suceda a gente buena? Y pues la Biblia dice que no hay nadie bueno. Amén, porque todos somos pecadores. Entonces, muchas enfermedades y plagas pueden venir directamente por resultado del pecado de un individuo o por el pecado de una nación. Por ejemplo, Faraón y su casa, fue afligido por la desobediencia de decepción de Abraham. ¿Cuántos recuerdan esto en Génesis 12? Déjales enseño esto. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Quiero que noten que aquí Abraham tenía temor de decir que era su esposa, mintió, no fue culpa de Faraón, pero toda la casa de Faraón fue plagado por el pecado de Abraham. ¿Cuántos quisieran a Abraham en su casa, verdad? Pero eso es lo que pasó. Faraón y Egipto sufrieron las plagas que Dios envió en Éxodo capítulo 7 a Éxodo 12. Dios hirió a la hermana de Moisés con lepra por andarle causando problemas. Números capítulo 12. Los filisteos sufrieron aflicción, quizás como la plaga esa bubánica, ¿cómo se dice en español? Sí, bubánica, que les trajo Dios a ellos por haber mal usado el arca de Dios. Se llenaron de tumores, la Biblia nos dice. Dios mandó una plaga a la nación de Israel por el pecado de David en Primera de Crónicas 21. El cuarto jinete de Apocalipsis traerá enfermedad, traerá peces. Noten Apocalipsis 6:8. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía el nombre muerte y el Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Noten que este jinete iba a quitar bastantes vidas. ¿Qué podemos entonces decir de todo esto? La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, la gente está llena de ansiedad porque estamos en tiempos peligrosos. La razón que estamos en tiempos peligrosos no nomás es por COVID, sino que luego dice 2 Timoteo, porque iban a haber falsos maestros, la gente no iba a retener sana doctrina, y eso nos pone en un mundo muy peligroso. Cuando la gente exalta más los animales que la vida del ser humano, bueno, les digo, hay gente que está dispuesta a dar su vida por un perro, pero no le importa que están legalizando el aborto. Estamos hablando que vivimos en tiempos muy peligrosos. La gente no digiere bien la sana doctrina. Las prioridades están mal. La gente piensa totalmente distinto. Ahora noten, hay otro, ¿cómo se llama? Otra señal aquí, y noten segundo, es el hambre. La Biblia menciona en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. El hambre, hermanos, no es el hambre que tienen ahorita por la cena. Estamos hablando de un hambre, esa es otra plaga. Y las escrituras, hermanos, hablan de un gran hambre que iba a venir sobre la tierra en Hechos 11, 28 al 39, que se cumplió en los tiempos de Claudio. Y iba a haber un hambre mundial. Evidentemente habrá hambre en los últimos días también. El caballo negro, por ejemplo, noten lo que dice en Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una lanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, Dios libra de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso está hablando que iba a venir un hambre que no iban a poder ni comprar la comida básica. Entonces, hambre que estamos hablando es algo catastrófico. Estamos hablando que
Puede venir el momento que el mundo esté bajo tanto caos. Y noten, nosotros conocemos bien cómo se devalúa el peso. Pero ahora imagínense estar como Nicaragua, como esos lugares donde puedes llevar un costal lleno de dinero y te compras una manzana. Y lo que tenemos que ver, hermanos, es de que puede venir un hambre. Y la Biblia dice que seguro cuando venga este tercer jinete va a traer hambre, mortandad. Gente no va a poder comprar ni la canasta básica. El dolor, hermanos, va a ser insoportable. Dice la Biblia en Lamentaciones 4, versículo 9 al 10. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Qué terrible ver esto. Pongan atención, noten, hermanos. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque estos murieron, ¿cómo? Poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hermanos, el mundo ha visto hambre como usted y yo no nos imaginamos. Y aquí vemos que cuando Dios estaba juzgando la nación, trajo un hambre que los llevó a decir, no, hombre, bienaventurado el que murió a espadazos. Y les digo que cuando Dios va a juzgar este mundo, la razón que la Biblia lo describe como Dios derramando su ira, es porque imagínense un mundo donde va a haber tanta hambre que la gente se dé al canibalismo y comience a ver a otro individuo con tanta hambre que hasta se anime a comer humanos. Amén. Ahora no me vean a mí, no van a querer hacer tamales a mí, ¿verdad? Pues les voy a decir, yo con el favor de Dios voy a estar en el cielo, muy bien, así que no vamos a pasar eso, pero quiero que vean, hermanos, lo terrible que esto va a ser. Hay otra señal que todavía menciona la palabra del Señor y es la señal de los terremotos en diferentes lugares. Terremotos. A veces los terremotos causan increíble destrucción y muerte. Y ahora yo sé y tenemos años esperando la falla de San Andrés. Amén. Y yo sé, yo recuerdo de niño, tomamos nosotros un viaje a la falla de San Andrés en Lancaster, California, cruza la falla de San Andrés. Entonces cada año todos los que estábamos en la clase esta de ciencia nos llevaban en camiones a ver la falla. Entonces nosotros medíamos con láser para ver qué tanto se había movido, si es que se había movido la falla. Y es curioso cómo se ven los platos tectónicos, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Que se están comprimiendo. Y esa es la falla. Y ¿sabes lo primero que cuando esto se derrote, la mitad de California se va a ir en el océano? Yo me pongo a pensar, ¿sí lo creerán? O sea, porque hay muchas ciudades en la orilla del mar. O sea, qué loco que pongan tanta fe en lo que ellos dicen, pero una de las cosas que aseguran es que San Francisco se va a hundir y siguen haciendo casas en San Francisco. O sea, si verdaderamente creen que se va a hundir un día San Francisco, pues deberían de parar de hacer casas ahí. Ya hay San Mateo, yo sé porque vivimos en esa área. Hay ciudades muy bonitas que siguen construyendo en esa zona que dicen que va a estar bajo el agua. Imagínense tratar de ser de bienes y raíces. Mira, esta casa de seguro se va a hundir un día, pero te la queremos vender porque esta es un área muy bonita. Pero cuando la falla de San Andrés aquí tú vas a morirte junto con tu casa. O sea, lo explican y recuerdo que cuando mirábamos ahí donde se unían, yo pensaba, gracias a Dios que Lancaster está de este lado. Porque vamos a estar seguros, todo de este lado para allá se van a hundir. Ellos son los que van a morir, nosotros no, ¿verdad? Y así lo piensa uno como niño. Pero va a haber algo catastrófico que no nomás va a afectar una zona, esto va a afectar todo el mundo. O sea, estamos hablando de no un terremoto chico, estamos hablando de un terremoto que va a afectar todo el mundo. La Biblia nos dice en Apocalipsis 6:12, noten por favor,
Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Noten Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y llenó de fuego del altar y arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un ¿qué? Terremoto. Y les voy a decir, ¿verdad? Esto va a ser algo grande y no sé si ustedes han experimentado un terremoto. Yo todavía recuerdo, estaba en el 2º grado cuando tuvimos uno de los terremotos más grandes de Los Ángeles que afectó a un Lancaster. Recuerdo salir corriendo y te vas cayendo porque se está moviendo todo drásticamente, y hoy es cuando uno entiende por qué las casas son de madera en los Estados Unidos. Las casas literalmente se mueven así. Ahora, si hubiera sucedido ese terremoto aquí, no va a haber esto, va a ser ¡pah! Y muerte rápida. Porque imagínate todo ese bloque y todo el cemento que cae. Allá se mueven así literalmente ves las paredes que se están moviendo pero ese terremoto va a ser algo muy grande. Y noten por favor, quinto también vemos que todo esto, la Biblia dice, es el principio y no el fin. Por eso dice la Biblia en el versículo 8, y esto será el principio de dolores. Quiere decir que todas estas señales es el principio, no lo podemos ver como el fin, pero son señales que apuntan hacia la segunda venida de Jesucristo. Entonces, para terminar, noten número 4, para resumirles todo eso. Jesús marcó 3 condiciones que indicarían el inicio del fin. Y eso es lo más importante. Todos los mensajes que les he predicado sobre este tema, Jesús marcó 3 condiciones. Y estas 3 condiciones, irrefutablemente, son las que hemos estudiado. Primero, herejía. Y nomás recuerden esto, el versículo 4 nos dice, cuando le preguntaron los discípulos cuáles iban a ser las señales de la segunda venida o del fin del siglo, él dijo, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, conozcan la palabra de Dios. Hoy vivimos en tiempos donde todos quieren ser un profeta, todos quieren ser un apóstol, todos quieren hacer lo que quieren. Debemos de conocer bien las Escrituras para no ser conmovidos por cualquier cosa que gente dice. Yo todavía me maravillo cómo hay gente que siguió a ese falso profeta de ¿cómo se llama? De los redimidos, Jonathan Mesa, y gente maravillado con él. O sea, es como que, oye, todos tenemos las Escrituras, estas ambiciones y estas cosas que eran obvias, amén, diciéndole a todo el mundo que tomen, que no se preocupen, que hagan lo que quieran, que se metan en fiestas, sus hijos saliendo borrachos en las redes sociales. O sea, algo está mal, algo no está normal, amén. No es lo que la vida de un cristiano debe de promover, pero si quieres tener gente, pues suavízales la espalda de su pecado y vamos a tener un grupo. Y recuerden, un grupo grande no quiere decir buena iglesia. Un circo puede tener un grupo grande. Pero uno tiene que conocer bien las Escrituras. La Biblia es la única autoridad de fe y práctica. No sueños, no sentimientos, no que te dio escalofríos. La palabra de Dios es la única autoridad de fe y práctica, y por eso en los últimos días iba a haber herejía, iban a venir muchos falsos profetas, iban a venir gente enseñando cosas que son extra adiciones a las Escrituras. Y es por eso que gente dice, mira, sí, la Biblia no dice esto, pero yo soñé. Pues fíjate nomás, yo he soñado muchas cosas. Miren, no han comido todo el día, ahorita voy a llegar a la casa y voy a comer, y como voy a comer bien pesado ahorita, voy a soñar tremendas cosas. Amén. Y de seguro voy a soñar algo increíble, pero ninguno de esos sueños van a ser divinos, porque lo que Dios quiso que nosotros siguiéramos está aquí. Nada más y nada menos, aquí está. Entonces, si un día alguien se levanta y dice que soñó algo y que Dios le dijo, usted nomás ignore y nomás obedezca la Biblia. Pero va a haber herejías en los últimos. Y Jesús dijo, una de las señales de los últimos días iba a ser falsos cristos, falsas doctrinas, falsos maestros.
Y uno tiene que estar muy atento a eso. No crean todos los predicadores del movimiento de palabra de fe, Cash Luna, todos esos son falsos maestros que enseñan falsas enseñanzas. ¿Cuántos conocieron cuando estuvo vivo Jesús de Miranda, allá de Florida, del movimiento de Casa de Gracia? Este hombre comenzó a enseñar que él era el anticristo, pero que el número 666, y ustedes búsquenlo, él ya falleció y además él había dicho que nunca iba a morir. Pero aquí es donde lo increíble de eso es que gente teniendo la Biblia, escuchan a ese hombre decir, yo soy el anticristo, y 666 no es el número del diablo, es un número que significa otra cosa, y él comenzó a enseñar. Toda su iglesia fue y se tatuó 666. Hermanos, para que vean que gente loca hay por todos lados. Yo me rasco la cabeza y me pongo a pensar, ¿dónde estaba la gente estudiando la Biblia? Pero aquí les va, hermanos, la gente prefiere creer mentira que conocer las Escrituras. La gente literalmente prefiere ser entretenidos con charlas y chistes que conocer las Escrituras. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Herejía iba a ser una de esas señales. Segundo, también la segunda condición de la segunda venida iba a ser rivalidad. Esto lo vemos en el versículo 6. Noten, Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál es otra señal que el Señor dijo? Mira, iba a haber rivalidad, iba a haber rumores, iban a haber tensiones entre naciones. Y otra señal que Él dijo era eso, y tenemos que observar cómo está Israel, cómo están esas naciones alrededor de Israel, porque se iba a levantar nación contra nación, pero iban a ser rumores. Entonces la tercera condición, como señal de su venida, iba a ser la calamidad. El versículo 7, que es lo que acabamos de tratar, iban a haber pestes, hambres, terremotos. Entonces, cuando Jesús se le preguntó, ¿cuándo, Señor, va a ser el fin del siglo? Él de lo inmediato respondió, antes del fin, va a haber gente que va a decir que son Cristos y ten cuidado con ellos. Va a haber naciones, rumores que se van a matar entre nación contra nación, pero no te preocupes, eso no es el fin. Y va a haber pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero esto es solamente el principio de dolores. ¿Qué estoy diciendo? Que ya, pues quién sabe, yo no sé, mi trabajo es enseñar las Escrituras. Y esto nomás debe de funcionar como para darnos discernimiento. Podemos estar aquí otros 500 años si así Dios lo quiere. O eso es algo que Dios ha estado preparando y nosotros nomás tenemos que discernir. ¿Qué debemos de hacer con esta información? Pues con esta información no nos vamos a volver locos, no vamos a ir a vender nuestras casas. Vamos a vivir nuestras vidas preparados, porque sí puede ser hoy, pero quizás no. Usted tiene las Escrituras en su mano, estúdienla, disciernen los tiempos, cosas pueden cambiar y a lo mejor esto para enero, la pandemia ya ni se va a mencionar, a lo mejor nada cambia, a lo mejor todo sigue y simplemente decimos, mira de lo que pasamos. O las cosas pueden intensificarse, quién sabe, yo no sé. No soy profeta, pero sí tengo las Escrituras. Hay que estudiarlas, hay que conocerlas, hay que discernir. Sería increíble que conozcamos todas las cosas y no sepamos discernir los tiempos. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido, por favor, que hables a corazones por medio de lo que hemos visto en esta noche. Yo sé, Señor, que hay tanta confusión